Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director general de LISA Institute. Hoy me acompaña el teniente coronel Carlos Javier Broncano, uno de los mayores expertos en inteligencia de imágenes, no solo por su amplia formación, sino por su amplísima experiencia en la materia. Carlos, para el que no lo conozca, empezó su carrera militar en el 88, diplomándose en geodesia militar en el año 94. A nivel académico, ha realizado decenas de cursos, tanto civiles como militares, llegándose a doctorar en 2010 en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ya en el año 1995 participó en la misión UNPROFOR de Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina con el objetivo de dar apoyo fotogramétrico para la realización de cartografía a escala 1:5000 en la zona de Mostar, muy conocida por casi todos los españoles que estuvieron en Bosnia. Desde el año 1999 es profesor titular del Departamento de Información Geoespacial de la Escuela de Guerra del Ejército como jefe del área de tratamiento de imágenes del Ejército de Tierra de España. Anteriormente ocupó destinos en el Centro Geográfico del Ejército y en distintas unidades de ingenieros. Carlos, en la actualidad, es responsable de la materia Inteligencia de Imágenes en todos los cursos de inteligencia realizados en el Ejército de Tierra y colabora también con la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas para el curso superior de inteligencia de las mismas Fuerzas Armadas. También es profesor en materia de fotogrametría, teledetección y cartografía, todas ellas disciplinas necesarias, como veremos a continuación, para los analistas IMINT. Carlos ha publicado diferentes artículos en revistas técnicas, así como las publicaciones militares, fotointerpretación, fotogrametría, fotointerpretación de objetivos según STANAC 3596. En el ámbito docente ha colaborado con varias universidades en másteres de sistemas de información geográfica, así como sobre gestión y diseño de proyectos tecnológicos. Desde el 2019 es profesor del LISA Institute en el curso de analista IMINT y el curso de analista de reconocimiento e identificación de material militar, ambos actualmente con inscripciones abiertas en lisainstitute.com. Carlos, bienvenido. Es un placer compartir este espacio de aprendizaje contigo. Pues muchas gracias, Daniel, por esta presentación y por invitarme a participar como ponente en estas clases magistrales. Pues un placer, como siempre, colaborar con vosotros. Bueno, buenas tardes también a los que nos escuchan, que están dedicando parte de su tiempo libre a seguir esta sesión, ¿no? A pesar, como dices, del Mundial, así que espero cubrir las expectativas puestas y también que esta sesión pues, despierte el interés por la inteligencia de imágenes para aquel que no lo conozca y por el análisis de objetivos militares en particular, ¿no? Que es tan habitual encontrarse referencias en la prensa cuando hay un conflicto armado. Informaros que el teniente coronel Broncano, al igual que otros expertos en inteligencia, participan como profesores en el máster profesional de analista de inteligencia y en el máster profesional de analista internacional y geopolítico, que su próxima edición empieza el próximo lunes, 100% online, y que es un máster que tiene 9 meses de duración. Estamos finalizando las entrevistas de admisión estos próximos días y para el que le interese facilitaremos un enlace a través del chat para que tenga toda la información. Hacer una breve mención de este máster. Es un máster con doble titulación universitaria con el objetivo de preparar analistas internacionales que cubran la creciente demanda por parte de empresas e instituciones públicas. Como sabéis, todo lo internacional gana más peso en nuestro día a día. Parece que cualquier ámbito de profesional se ve afectado a diario y de forma permanente por lo que ocurre a nivel internacional, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito del transporte, energía, guerra por materias primas, geopolítica, geoeconomía, crisis de todo tipo, crisis migratorias, entre otras materias, por lo que en este máster lo que pretendemos es que todos los alumnos tengan una visión transversal de las habilidades que necesita un analista, que conozcan la metodología práctica para poder analizar regiones, analizar líderes políticos, analizar países, analizar organizaciones, empresas multinacionales, organizaciones criminales, lobbies, entre otro tipo de actores, tanto estatales como no estatales, para poder acabar haciendo informes que contribuyan en esas instituciones en las que ya trabajan los alumnos o en las que trabajarán para tomar mejores decisiones en el ámbito nacional e internacional. Ese es un poco el objetivo de este máster internacional, de este máster práctico y que para el que le interese puede hacer clic en el enlace que hemos compartido en el chat para pedirnos más información.
Dicho esto, para comenzar esta masterclass, le iremos formulando a Carlos las preguntas que nos han hecho llegar los alumnos y miembros de esa comunidad. Pero mientras tanto, no dudéis en ir formulando las cuestiones que queráis en la sección de preguntas y respuestas para que se las vayamos planteando a Carlos una vez finalice la presentación que ha preparado. Para comenzar un poco aproximándonos a la materia, Carlos, ¿por qué consideras importante el análisis de objetivos militares dentro de una disciplina más general como es el IBIT? Pues sí, es obvio, Daniel, que la inteligencia de imágenes tiene un gran campo de actuación en el ámbito de la defensa y seguridad. Y dentro de esta, claro, el análisis de equipamiento militar, de sus instalaciones, es de gran utilidad. Pero bueno, el análisis de objetivos militares va más allá que simplemente esto. Si hablamos un poco de geopolítica, en esta masterclass se habla bastante, este tipo de masterclass que organizáis, pues estos estudios geopolíticos tratan de relaciones de poder entre la sociedad internacional de estados, incluida, como no, la capacidad militar, la de disuasión, contención de los países, también de su capacidad tecnológica en defensa. Bueno, como todos sabemos, actualmente nos encontramos con una inestabilidad geopolítica global. Esto causa fricciones entre los actores que, llegado el caso, pues pueden transformarse en conflictos armados. Geopolítica y gasto en defensa también van de la mano. Así que no me enrollo más con esta parte. Analizando objetivos militares, podemos estudiar qué nuevo armamento y equipo militar adquiere cada país, dándonos alguna pista de qué interés geopolítico pueden llegar a tener. O sea, podemos de manera rápida dar pues, algunos ejemplos del contexto actual de algunos países. Por ejemplo, Japón, que tiene una constitución totalmente pacifista después de la Segunda Guerra Mundial, pues quiere reformar esa Constitución en ese apartado de defensa. Pues ha aumentado su gasto militar al más alto de su historia tras la Segunda Guerra Mundial, pues para poder hacer frente al expansionismo chino en esas aguas tan cercanas a su país. Su interés se enfoca hacia la compra de misiles de gran alcance que pueda hacer frente a estas nuevas amenazas. Pero vamos, si nos vamos al gigante chino, pues ocurre lo mismo. China aumenta cada año su gasto en equipamiento militar, siendo tras Estados Unidos el país que más invierte. O sea, lo importante para comprender qué intereses tiene cada país es saber en qué se invierte. China, principalmente, su gasto es en equipamiento naval, el poder marítimo. Su objetivo es dominar por completo el mar de China Meridional. Es decir, ha botado su tercer portaaviones en Fujian. En 2017, además, inauguró una base naval en el extranjero, en Djibouti. Que si nos situamos en las coordenadas de Djibouti, está en el estratégico cuerno meridional de África, pues controla el estrecho de Bab el-Mandeb. Por ahí precisamente se va hacia el canal de Suez. Todos sabemos el tráfico marítimo internacional que pasa por allí. Es decir, que China ya está moviendo sus piezas, creando y adquiriendo nuevo equipamiento militar, principalmente naval. Argelia, por irnos a otra parte del mundo, ha aumentado este año un 130% su gasto en defensa para modernizar su ejército, de cual su 2/3 del material es de la antigua Unión Soviética, el material actualmente ruso pero anticuado. Sigue comprando a Rusia, ahora ya está comprando material más moderno. Cuadruplica el gasto de Marruecos, su vecino, cuyo 90% de material es de Estados Unidos. Marruecos, por su parte, lleva aumentando también progresivamente cada año su inversión en defensa. Marruecos compra de todo, no se sitúa en algo concreto, sino tanto tierra, mar y aire, incluido drones o RPAs armados o no. O sea, Marruecos realmente cada año sube un peldaño en equipamiento militar. Es decir, si sabemos analizar correctamente objetivos militares a este nivel estratégico, pues se puede comprender qué intereses geopolíticos puede tener un determinado Estado. Es decir, dónde quiere proyectar su fuerza. Bueno, a nivel operacional y táctico, ya bajamos un nivel, los objetivos militares van a tener otros escenarios que quizás luego en la presentación pues, podamos ver. Perfecto. Todo lo relativo al IMINT, a la inteligencia de imágenes, siempre ha ido muy vinculado a la tecnología, ¿no? Como es lógico. Los avances que ha habido en tecnología satelital y de los drones, las innovaciones en telecomunicaciones que estamos viendo en las últimas décadas y en los últimos años, así como las mejoras en los sistemas de obtención de imágenes, ha provocado que estos cada vez sean mucho más precisos, más rápidos, más baratos, más accesibles y, en consecuencia, las empresas e instituciones que utilizan satélites cada vez son más, hay más cantidad de empresas que contratan o que disponen de este tipo de tecnología,
ya sean satélites, aviones, drones, ya sean tripulados o no tripulados, para obtener imágenes de utilidad de la faz de la Tierra y que, por tanto, necesitan tener un conocimiento y unas habilidades para poder interpretar adecuadamente esas imágenes o incluso vídeos de la información disponible, ¿no?, en esas imágenes. Para que todos los alumnos tengan una composición de lugar y dimensionen adecuadamente todo lo que estamos hablando, ahora mismo hay del orden de unos 6.500 satélites orbitando la Tierra, tanto de uso civil, gubernamental o militar, muchos de ellos dedicados a la observación de la Tierra y a vigilancia. Más o menos cada vez se utilizan más de 1 billón de veces los servicios de mapas digitales, tanto gratuitos como de pago, ya sea Google Earth, QGIS, entre otros. 1 billón de veces al mes. En 2025 se prevé el uso continuado de más de 7 millones de drones con la capacidad de obtener imágenes tanto civiles, policiales como militares. De modo que la disciplina del IMINT pues tiene un auge gracias a la disrupción tecnológica y al abaratamiento de los costes, en la mejora de las baterías de los drones y la eficiencia en las telecomunicaciones y la latencia de las telecomunicaciones asociada, pues hace que sea una industria en crecimiento, en auge y con múltiples usos. Carlos, ¿cuáles serían esos usos, ya sean civiles o militares, que se le pueden dar a toda esta tecnología aérea y espacial? Sí, Daniel, tal y como has comentado, es enorme el número de plataformas satélite y otras, ¿no? Que además se prevé que en los próximos 10 años se lancen cientos de satélites más. Es decir, nunca ha habido tal abundancia de imágenes. Especialmente lo que ha hecho la tecnología es hacerlo accesible a organizaciones que hasta ahora no entraban como actores en este juego de mirar en lo que es tecnología en defensa, de utilizar estos medios, puesto que no existían para estos medios, decirlo así, civiles o privados, imágenes de muy alta resolución espacial, que daba básicamente en manos de los gobiernos. Y esto ha llevado a que los gobiernos y agencias de inteligencia pues hayan perdido esta exclusividad, ¿no? Que se haya ampliado estos usos. Es decir, para entender los usos, tanto en defensa como civiles, de todas estas plataformas, sean aéreas, satélites, no nos olvidemos que también están las terrestres y embarcadas, pues primero hay que entender que las imágenes no son solo las que habitualmente conocemos como electro-ópticas, ¿no? Que también hay mucho más sensores, radar de apertura sintético, sensor activo día y noche, sensores multi o hiperespectrales, infrarrojos. Es decir, que cada sensor, cada imagen asociada a ese sensor, se va a adaptar a múltiples usos a todos los niveles. De hecho, la mayoría de las aplicaciones no tienen que ver de manera directa con uso militar o de inteligencia. Si hablamos de tecnologías que usan este tipo de imágenes, podemos hablar de fotointerpretación como una técnica base que une a todo, fotogrametría, que usa sensores tanto satélites como aéreos para hacer principalmente uso de la tercera dimensión y hacer cartografía, teledetección, que aquí llamamos en España teledetección, en Latinoamérica hablan de sensores remotos. Bueno, la teledetección tiene un amplio cabida para hacer actividades de medio ambiente, agrícolas, etcétera. Es decir, que usos, por poner algunos, porque sería una lista enorme, podemos hablar de mapas temáticos de uso del suelo, eso es un uso de teledetección, como en España el Sistema de Ocupación del Suelo de España, el programa europeo Core Island Cover, medio ambiente, cambio climático, ayudas a desastres naturales, infraestructura, detección de cambios automática, eso es una gran potencia en imágenes, gestión de recursos hídricos, recursos geológicos. Es decir, que hay multitud de aplicaciones que cualquier experto en geología, en medio ambiente, en recursos hídricos va a poder sacar un gran partido al hecho de ver no solo lo que una imagen o un ojo ve, sino lo que el tratamiento digital de imágenes permite. Esa es la gran potencia. No el ojo, sino también el tratamiento digital de imágenes. Muy interesante porque normalmente se tratan estas temáticas enfocadas directamente a lo militar, porque puede ser quizá su uso más tradicional, más histórico y quizá más también más morboso, ¿no? Porque esto siempre tiene un halo de misticismo, todo este tema de las imágenes satelitales y demás, y suele gustar mucho, pero sí que es verdad que tiene una multitud de usos y aplicaciones desconocidas, como las que describías y otras que
que vamos comentando siempre en Lisa News para que la audiencia también sepa que Sí. ser analista IMINT no tienes por qué trabajar en unas Fuerzas Armadas para poder ejercer como tal, ¿no? No, realmente es que IMIN, que también está incrustada dentro de lo que se conoce como otra disciplina, que es inteligencia geoespacial, pues tiene todo eso. Es decir, que inteligencia geoespacial tiene fotogrametría, tiene geodesia, cartografía, tiene todo eso. El matiz quizás de diferencia es que es el link final que se le pone a la imagery, es el tema de análisis dentro de una misión concreta. Ahora, esa inteligencia puede ser civil o militar. Ahí ya le damos el punto en el que uno lo quiera poner. Pero es el matiz de lo que es una fotointerpretación o generar un producto a un cliente a hacer un análisis. Ese es el punto de diferencia entre lo que puede ser IMIN a lo que es un producto de fotogrametría, fotointerpretación o certificación. Perfecto, Carlos. Pues para no quitarte más tiempo, yo creo que ya hemos puesto un poco la base para construir sobre ella ahora a través de la presentación que hemos preparado. Así que si quieres compartir pantalla, Perfecto. podemos empezar con la ponencia sobre cómo analizar objetivos militares con imágenes aéreas o satelitales. Yo me quedaré en un segundo plano y Muy al bien. finalizar la ponencia ya te formularemos algunas de las preguntas que dé tiempo de que nos hayan formulado desde la audiencia. ¿De acuerdo? Bueno, me imagino que ya se verá, ¿no?, la presentación. Sí, se ve Sí, perfectamente. bueno, pues con tu permiso, Daniel, doy comienzo a ella. Bueno, Muy lo bien. primero es decir que lo que voy a comentar es todo a título particular, académico y para nada en absoluto vinculado a mi profesión o cargo actual en las Fuerzas Armadas. Bien, es verdad que voy a exponer procede gran parte de mi experiencia ya dilatada en estas tareas de instrucción IMIN. Bueno, en esta masterclass, como el tema es muy concreto y definido, va a permitir profundizar quizás un poquito más en este tiempo que tenemos en la temática. El objetivo va a ser acercar a la audiencia a un procedimiento de análisis de lo que se puede contar, de cómo hacer un análisis riguroso, qué información podemos extraer y qué importancia puede llegar a tener. En el propio título realmente viene implícito el contenido que se va a mostrar, ¿no? Si vemos aquí el contenido. Tras una introducción, estudiaremos qué es lo que se entiende por objetivo militar, veremos la legislación internacional ratificada por los países en los que se dicta qué se considera objetivo militar frente a aquel que no lo es. Por ejemplo, una base aérea militar es claro que se puede considerar un objetivo militar, pero si nos hacemos la pregunta de un aeropuerto internacional civil, aquí la respuesta empieza a depender de ciertos factores que luego vamos a estudiar. Es decir, que los objetivos militares se van a poder estudiar tanto en paz, donde las fronteras están claras, esto es militar, esto no lo es, pero cuando hay un conflicto armado en curso, hay una zona gris donde ya veremos que no es tan claro esa diferencia entre poner qué es objetivo militar, qué es objetivo civil. Seguidamente veremos en qué niveles se puede realizar el análisis a las imágenes. Se señalarán además las características de las plataformas aéreas y satélite que transportan estos sensores, pues para ver en qué influyen, sobre todo en la tarea de obtención. Y finalmente se resolverá la cuestión del cómo analizar. Es decir, se verá un procedimiento donde se marcan pautas a seguir antes del análisis y durante el mismo. Así que vamos a entrar ya en la introducción. Y en esta primera diapositiva, bueno, pues creo que lo que primero nos puede venir a la mente cuando uno piensa en objetivo militar es en los combatientes, en su diferente tipo y material, sus instalaciones, pues como la imagen, ¿no?, de un muelle de una base naval china donde se identifican dos destructores clase Liuyang 2 y 3. O en bases aéreas militares donde pues uno puede llegar a identificar diferentes aeronaves, sean tripuladas o no, de ala fija o geometría variable o rotatoria, o si hablamos de material terrestre que esté desplegado en alguna zona, pues también, como en este caso de la imagen, el radar de dirección de tiro Grevistone asociado a sistemas de misiles tierra-aire SAM de Rusia, en concreto el S-400, o su designación OTAN SAM-21. Por cierto, están siendo muy utilizados este tipo de medios junto con el S-300 en el conflicto de Ucrania. Como hemos dicho antes, en esta introducción casi conviene hacer un parón y ver en esta diapositiva recordar lo que es o lo que abarca la inteligencia de imágenes. Muchas definiciones hay, todas van a dar vueltas a lo mismo. Podemos decir que inteligencia es una fuente de obtención más.
pero el producto que utiliza son las imágenes, que pueden estar en cualquier tipo de plataforma, embarcada, submarino o no, terrestre, aérea, aviones tripulados o no, y satélite. Cada plataforma, luego veremos las aéreas y satélite, tiene un uso particular asociado a un nivel. Como vemos, los sensores pueden ser múltiples, son muchos los sensores que hay. El Full Motion Video, es decir, el vídeo digital, se ha incorporado desde hace años y está asociado principalmente a los RPAs. Son imágenes en movimiento, pero imágenes que se pueden tratar digitalmente al igual que el resto. Hay sensores activos, es decir, que actúan día y noche, como el sensor LIDAR o el radar. Sensores pasivos de día, como imágenes electro-ópticas o multi- o hiperespectrales. Y los sensores pasivos nocturnos, como el infrarrojo térmico. Es decir, el que necesite entender y saber de imaging va a tener que saber de todo tipo de sensores, de imágenes y sus aplicaciones. Como podemos entender, es una disciplina altamente tecnológica, ¿no? Dependiente de estos avances que van ocurriendo a lo largo de la historia. Imaging lleva ya más de 100 años, o sea, podemos entender que hace 100 años no existían estos medios, ni mucho menos. Estos saltos tecnológicos van a obligar a cambiar métodos y procedimientos a los analistas. El analista imaging antiguamente se dedicaba solo a fotointerpretar. Esa era su labor y nada más. Al día de hoy se le exige mucho más, es casi el hombre orquesta, diría yo. Se le exige conocimiento del sistema de información geográfica, dominar software tanto de tratamiento digital de imágenes como de software GIS. Es decir, que las destrezas y capacidades que requiere ya un analista de imágenes son altas, realmente. Y por último, antes de pasar a la siguiente diapositiva, es importante resaltar que la inteligencia de imágenes, junto a la observación directa, es la única disciplina que permite la visualización del área de operaciones en tiempo real. Y esto, en un conflicto armado, es importantísimo. Hay otras fuentes de obtención que necesitan quizás tiempo en hacer un análisis, pero una imagen, si se está viendo en tiempo real, hay personas que ya pueden estar tomando decisiones al momento. Y esto es único frente a la observación directa u otro tipo de fuente de obtención. Es un plus enorme en lo que es inteligencia de imágenes. Bien, vamos a uno de los grandes apartados de esta sesión, que es el ver qué es un objetivo militar. Bueno, pues seguramente entre todos los que nos escuchan habrá expertos en derecho o en derecho internacional o militario y sabrán explicar mejor que ellos, seguro, las implicaciones que van a tener estos artículos, sobre todo este artículo que voy a comentar, ¿no? O sea, mi propósito no es sentar doctrina ni mucho menos, sino poner sobre la mesa que la frontera para un analista IMIG en conflicto armado entre lo que es un objetivo militar frente a aquel que no lo es en cierto caso difusa. Bueno, voy a hablar de la norma 8 de la Convención de la Haya, donde habla de objetivo militar, en su artículo 52 del protocolo adicional 1. Este artículo, conocido por muchos periodistas que siguen el desarrollo de conflictos armados, por organizaciones de derechos humanos, por la ONU, investigaciones de crímenes de guerra, etcétera, viene a decir lo que yo creo que más o menos todo el mundo ya está leyendo, que son objetos y bienes que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyen a una acción militar que genere una ventaja militar definida. Bien, a partir de aquí, la práctica totalidad de los estados del mundo establecen esta regla como una norma de derecho internacional. Ahora bien, los ataques de un actor de un conflicto a objetivos de otro siguen estando, además, sujetos a otra ley o el llamado principio de proporcionalidad. Es decir, que tenemos dos patas con la cual se asienta el que es un objetivo militar, este artículo 52 y el llamado principio de proporcionalidad. Finalmente, es bueno también reseñar en este momento que hay objetivos militares y objetivos de interés para la defensa. Es decir, instalaciones industriales en sí, en paz, no es un objetivo militar, pero sí puede ser un objetivo de interés para la defensa, y otros muchos. Bien, la Ley de Conflictos Armados desarrolla este artículo 52, ley que todos los países también han ratificado y van poniendo también su propia interpretación. Amplía lo anterior, es decir, ya desgrana paso a paso todo lo que dice ese artículo y dice que la naturaleza se refiere al tipo de objetivo. Transporte militar, centros de mando y control, comunicaciones, es decir, el tipo de objetivo militar concreto del cual hablamos. Pues como esta imagen que se ve en un transporte ferroviario de 6 carros de combate T-72 para Bomay en Bielorrusia, camino hacia el frente de Ucrania.
O esta otra imagen, que vemos un centro de comunicaciones militar, en concreto una instalación de alerta temprana en las cercanías de San Petersburgo, en Rusia, con distintos sistemas radar. Es una imagen satélite RGB ortorrectificada, es decir, tiene una escala única con la cual se puede superponer cartografía sobre ella, tomar medidas, coordenadas, etc. La aportación de Australia, por nombrar ahora ya un país concreto, a esta ley de conflictos armados, dice que además puede incluir otros objetivos que tienen valor militar, como puentes, instalaciones de producción de electricidad, infraestructura crítica, pues como estamos viendo en Ucrania, ataques a estaciones eléctricas, a depósitos de agua, refinerías. Pues ya vemos cómo los países van añadiendo su propia interpretación a esta ley. Respecto a la ubicación, también es interesante saber que incluye áreas que son militarmente importantes, porque deban ser negadas al adversario o porque se debe hacer que el enemigo se retire de ellos. Es decir, que una zona de tierra también puede ser un objetivo militar. En esta imagen del actual conflicto entre Ucrania y Rusia se observa cómo el ejército ruso está construyendo dos líneas de obstáculos frente a vehículos, tanto cadena como rueda, ¿no? Compuesta por dientes de dragón, tan utilizados en la Segunda Guerra Mundial y muy discutidos al día de hoy en la guerra moderna, basada en la alta movilidad. Tras ellos hay dos líneas defensivas de trincheras, que no sé si por el tamaño de la imagen alguien lo va a ver, pero bueno, detrás de esas dos líneas de diente de dragón hay dos líneas de trincheras y una actividad, una probable excavadora de trincheras rusa de TM3 en acción. Esta imagen se adquirió el 6 de octubre de 2022 en la llamada línea defensiva Hirske, o también línea Wagner, por la organización paramilitar rusa que la construye. Vemos como en este caso se ha denegado el acceso a una zona de terreno al adversario, obligándole a ir por otra dirección, canalizando su avance, o obligándole a realizar un asalto a una línea fortificada posiblemente bien defendida. El análisis de estas imágenes aéreas o satélites sobre esta zona, pues ayudará a extraer información de los medios de defensa que emplearán para defender estos obstáculos. En doctrina militar, cuando alguien realiza este tipo de obstáculos, si no se defienden, dejan de serlo. Medios de ingenieros podrán hacer un vadeo pues, sin problemas de manera rápida. Respecto a estos puntos de lo que es finalidad y utilización, la utilización es la función presente, por la cual un objetivo está pensado, y la finalidad es el futuro uso. Quizás estos puntos sean los más controvertidos de las interpretaciones de este artículo 52. Es decir, si, por ejemplo, en un conflicto armado un adversario traslada el cuartel general a una fábrica, se permitiría ese ataque a ese cuartel general, aunque la fábrica fuera destruida en ese proceso. Una vez que el enemigo se traslada y se va de la fábrica volvería a tener el estatus de objetivo civil teniendo esa protección. El Manual de Estados Unidos en el 2007 dice que un objetivo militar es válido si por su finalidad, edificio civil que alberga combatientes, o utilización, aeropuerto civil que construye una pista un poco más larga de lo requerido para que pueda usarse por transporte militar, pues en ese caso ya se convierte ese aeropuerto civil en objetivo militar. Es decir, que se pueden hacer ataques a retaguardia, ataques a depósitos. Bueno, en este caso la imagen que vemos es un área de depósitos, un área con depósitos enterrados, que están en verde, y en rojo depósitos en superficie asociados a una base aérea. Como resumen de lo que acabo de contar, tenemos un primer bloque de objetivos militares que nadie los pone en duda: establecimientos, edificios, posiciones que albergan a combatientes, su material y equipo y armamento, y hay también instalaciones de doble uso. Y empleamos ahí esas interpretaciones, ¿no? Medios civiles de transporte y comunicación que puedan utilizarse con fines militares, objetivos económicos que respalden eficazmente esas operaciones, siempre con las dos premisas: ventaja militar definida y la regla de proporcionalidad. Rusia ya habla abiertamente del ataque a satélites Starlink, los de Elon Musk, por su contribución al mando y control del ejército de Ucrania. El reglamento de la Federación Rusa al Derecho Internacional Humanitario en el 2001 dice muchas cosas, pero una frase que indica lo que ocurre, ¿no? Que un objetivo militar sigue siendo tal incluso si aloja a personas civiles. Pero el Reino Unido tampoco se aleja de esta interpretación. En su contribución a la Ley de Conflictos Armados, parte del artículo 52, dice que ataques a objetivos militares que causen pérdidas o daños incidentales a civiles no están prohibidos siempre que se cumpla la regla de proporcionalidad. Y no sigo hablando de países porque todos más o menos van a tener esta interpretación. En el momento que comienza un conflicto armado, son los actores los que van decidiendo
qué es objetivo militar y qué no lo es. Esta imagen ya es antigua, es del año 1999, que recordemos que hubo un conflicto en Europa, el conflicto de Kosovo, y la OTAN bombardeó pues instalaciones de Serbia. En concreto, aquí vemos una estación de energía eléctrica, la de Kolubara, a 40 kilómetros de Belgrado, que fue atacada con bombas de grafito, esta y algunas más, dejando sin luz a gran parte de la ciudad de Belgrado. También se bombardeó la sede de radiotelevisión de Serbia por su contribución a la propaganda y el esfuerzo bélico. Es decir, que estamos viendo que los conflictos armados todos tienen ciertas pautas en común que se asemejan entre ellos y todos tienen sus cosas particulares y su idiosincrasia que hay que estudiar. No hay un conflicto armado igual a otro. Pero ciertamente cuando se enquista, cuando da lugar a que dure más de lo debido, ocurren estas cosas. Vemos también este puente destruido, lo vemos también en el conflicto de Ucrania actual. Aquí el énfasis del analista de imágenes no ha sido hablar de que hay un puente destruido, esto es obvio, todo el mundo lo ve, sino que en la orilla este del río Danubio, en la ciudad de Novi Sad, están construyendo pontones militares. O sea, son puentes que también lo vemos en el actual conflicto de Ucrania, como a los puentes destruidos, rápidamente ingenieros militares construyen puentes de rápido montaje. En este caso vemos también que se utilizan como transbordador con sus lanchas empujadoras, trasladando a civiles de una orilla a otra. Por último, una imagen muy reciente como vemos ahí, de Siria, el aeropuerto internacional de Alepo. Hubo 2 ataques de Israel a este aeropuerto civil, el 31 de agosto de este año y el 6 de septiembre, quiero recordar que esta imagen en concreto es el 6 de septiembre. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores de Siria acusó a Israel de crímenes de guerra al atacar un aeropuerto civil donde hubo bajas, además civiles. Israel, por su parte, se defendió diciendo que continúa atacando lo que son embarques de armamento iraní a Siria, que son cohetes que luego van a ir a parar a manos de la guerrilla Hezbollah. Con lo cual, para Israel, este aeropuerto es un objetivo militar legítimo y válido. Bueno, pues tras ver esas anteriores imágenes que nos han servido de ejemplo para explicar lo que es un objetivo militar, ya diferenciamos 2 fronteras. En paz está muy claro lo que es un objetivo militar. En conflicto armado depende, aunque haya una legislación, depende de gran parte pues, de la interpretación de esos actores. Vamos a ver ahora en qué niveles pues, nos va a ayudar estas inteligencias de imágenes y qué escenarios puede haber, ¿no? Tenemos los 3 niveles clásicos, ya antes lo comenté, el estratégico, el operacional y el táctico. Los objetivos militares pueden ir cambiando su importancia, ¿no? Respecto de un nivel a otro. El nivel estratégico lo observable es todo el mundo. De hecho, la plataforma satelital es la ideal a este nivel, puesto que la plataforma satelital no tiene restricciones de espacio aéreo y puede tener imágenes de todo el mundo en cualquier momento. El nivel estratégico, los escenarios clásicos son planeamiento de operaciones militares, proveedor de indicadores de alerta, warning, de posible aumento de amenazas, verificación de tratados como el de Minsk por parte de la OSCE tras el conflicto del Donbass del 2014, actualización de cartografía, contribución militar a la asistencia humanitaria y ayuda al desastre, es decir, en general, gestión de respuesta a crisis en labores de vigilancia. Se trabaja mucho en paz, no solo en conflicto armado, en este nivel estratégico. Un ejemplo, ¿no? Ya en enero de este año, antes de empezar el conflicto de Ucrania, se comprobó por imágenes satélite el aumento del número de ambulancias en las zonas donde se acumulaban las fuerzas rusas, que en teoría estaban para las maniobras, tanto en la frontera en Bielorrusia con Ucrania como en la frontera Rusia al este de Ucrania. Tras la comprobación por fuentes humanas, por UMEN, que también se había incrementado la recepción de plasma sanguíneo, y aquí hago un inciso, aquí ya vemos que en este nivel estratégico se trabaja en multiinteligencia, no se emplea una sola fuente. El nivel estratégico es multiinteligencia. Bueno, pues esta inteligencia estratégica pudo hacer una predicción de un ataque inminente por parte de Rusia, ya que esa acumulación tanto de ambulancias como de plasma sanguíneo no era usual, no era normal para unas maniobras usuales y no falló. Estados Unidos predijo prácticamente el día, no dijo la hora, pero no falló. Es decir, en inteligencia el nivel estratégico es de predicción, el operacional es estimativo y el táctico es descriptivo. El operacional, el observable, es una zona del globo, un área geográfica determinada donde haya
una operación o un interés por parte de algún actor y ya se centra en capacidades e intenciones de los actores que allí estén, ¿no? Es una vigilancia de instalaciones, del entorno operativo por detección de cambios, en conflicto armado también el apoyo en targeting, tareas de inteligencia de blancos. El nivel táctico ya es el nivel rápido. Aquí ya el nivel táctico, hablar de multiinteligencia no suele ser normal, ya es una sola fuente y una misión rápida. Un observable es unas coordenadas concretas, una instalación, ver el tracking, el seguimiento de personas de interés. Muy bien, pues pasamos, ya una vez que hemos visto estos tres escenarios en los tres niveles, a dar una pincelada rápida de las dos plataformas, tanto aérea tripulado o no, o como satélite. Bueno, ya lo he dicho antes, satélite es la plataforma ideal para nivel estratégico, puesto que tiene una cobertura global. Multitud de sensores, es decir, que tienen cabida prácticamente todos los sensores habidos y por haber. Pega para aiming es una grande, es decir, todas las ventajas tiene, pero hay una o dos, quizás podemos poner como pega. Una de ellas en la que se ve, que es la cobertura continuada de un objetivo es limitada, es decir, estar continuamente sacando imágenes o vídeo de un objetivo concreto, pues no puede ser. El satélite da vueltas en su órbita, la Tierra rota. Ahí ya entra a jugar las especificaciones técnicas del satélite, lo que es conocido como revisita o resolución temporal, o la revisita del sistema, si es multiconstelación, si el sistema dispone de varios satélites. Es decir, eso es una pega. No podemos tener continuamente imágenes de un objetivo. La otra pega es que imágenes de muy, muy alta resolución, ya centimétricas, si eso es lo que necesita la misión IMIN, pues no llega. Entonces, para ello se necesita tener un sensor más cerca de la Tierra, es decir, que la plataforma sea aérea. Y las plataformas aéreas cubren esas resoluciones espaciales que un satélite no llega. La tripulada, bueno, la tripulada, como vemos, son aviones de cazas. Este caso concreto es un Tornado alemán. Duración de vuelo limitada. Otra pega es que en zona hostil o espacio aéreo denegado, pues va a ser complicado que vuele. Es decir, ahora mismo en Ucrania, tanto Rusia como Ucrania, los dos actores que están enfrentados utilizan sistemas SAM. Meter un avión tripulado dentro de las líneas enemigas a sacar imágenes es un riesgo enorme, es decir, no se hace. En este caso, la imagen es Afganistán, donde este conflicto asimétrico de Afganistán no había un peligro que el de abajo tuviera misiles SAM. Entonces, ahí sí que se empleó con profusión este tipo de plataformas aéreas tripuladas. Es decir, si nos pasamos a los RPAS, a los tripulados, vivimos en ese mundo. Como bien comentaste, Daniel, en la presentación va a más. Cada día derriban RPAS o AVs en Ucrania. Alto riesgo, zona hostil, es ideal. Derriban el avión, el piloto está en tierra. Así que en ese sentido no hay problema. Y es la plataforma ideal además para hacer una vigilancia continua. Puede estar horas orbitando, se dice, dando vueltas alrededor de un objetivo, principalmente sacando vídeo, fotos de vídeo, pero puede estar realmente horas viendo un objetivo concreto, con lo cual es la plataforma ideal para conocer lo que se conoce como pattern of life, el patrón de vida de insurgencia, patrón de vida de algún sospechoso, de actividad usual de cualquier instalación. En ese sentido, cada vez va a ir más el uso de RPAS de todos los niveles, estratégico, operacional o táctico. Este es un ejemplo de escenario de targeting. Inteligencia de blancos es ver coordenadas y características del objetivo a abatir. El analista IMIN también le pueden encargar la estimación de daño colateral, aunque si se conoce el sistema de armas, podrá realizar un círculo donde hay una destrucción determinada y pues añadir esa información de posible daño colateral. Y una vez que el objetivo pues, ha sido batido, comparar una imagen antes del ataque, otra después del ataque y hacer las típicas misiones media. Muy bien, pues vamos a pasar a resolver esa cuestión del cómo analizar, es decir, a aprender un procedimiento para analizar objetivos militares. Bueno, el procedimiento realmente de analizar objetivos militares frente a aquel que no lo es, en sí no varía en los métodos. O sea, empleamos la fotointerpretación. Lo que sí lo hace especial quizás es el análisis de actividad en este tipo de objetivo. Eso sí lo hace especial. La fotointerpretación es común, la actividad no. Es este análisis de actividad, como digo, lo que da un valor añadido a esta información extraída de imágenes en objetivos militares. Para ello es necesario que el analista de imágenes estudie en profundidad el contexto de la misión, la situación concreta del país, el entorno, es decir, un trabajo previo que luego
profundizaré un poquito más. Bien, esta diapositiva vemos lo que es el ciclo IMIN, que el que conozca el ciclo de inteligencia quizás le suenen cosas, ¿no? Le suenen cosas que son similares. Alguien decide que necesita imágenes para obtener información de ellas y, bueno, pues lanza una solicitud de toma de imágenes a aquel que disponga de los sensores. En esta solicitud tiene que estar muy claro las coordenadas del objetivo, qué tipo de objetivo es, por ejemplo, puentes sobre a lo largo de una ruta, qué propósito tiene el análisis, por ejemplo, actividad de una instalación por la noche, porque todo esto va a marcar el tipo de sensor. Si es de noche, infrarrojo térmico o radar. Si son puentes, el tamaño o resolución de la imagen. Una vez que ya se tiene claro esta solicitud, en la obtención es un planeamiento de vuelo, si es aéreo, o órdenes al satélite de toma de subfometría, si es satélite. Finalmente, si todo va bien, en esa obtención se entrega a los analistas de imágenes. Digo si todo va bien porque puede haber nubes si es satélite y la nube es un gran incordio en ciertas zonas del mundo, donde a veces si se emplea medios ópticos, el hecho de que uno esté tan alto, muchas veces se va a encontrar con nube. Es decir, una vez solventado todos estos problemas, el analista IMIN realiza su informe que finalmente se difunde oportunamente, de manera oportuna y bueno, pues finalmente esto es un ciclo. Y alguien decidirá si con este informe se ha cumplido la misión o es necesaria otra toma de imágenes. Eso ya no le corresponde al analista. Viendo el primer apartado de obtención, vamos a ver el lenguaje que emplea el analista de imágenes. El lenguaje que emplea un analista no es veo cosas, sino detecto objetivos, reconozco o identifico, y eso depende mucho de la obtención. Es decir, depende del tamaño del objetivo, si es pequeño, mediano o grande, y del tamaño de píxel al terreno, de lo que se conoce como GSD. En este caso tenemos un tamaño de píxel de 5 metros y a la derecha de 3, y quizás en la lista lo único que pueda detectar es que algo hay en el apron de una base aérea. Algo hay que puede ser un avión o no. Si es algo grande, incluso uno puede decir sí, es un avión, pero no sé si es civil o militar. Es simplemente algo hay allí. Si mejoramos la resolución de la imagen, ya podrá quizás reconocer que es un avión militar, pero quizás no logre identificarlo. Para ello hay que seguir mejorando la resolución de la imagen, verlo cada vez mejor, para ya ver sus características, poderlo medir, tirar del libro de claves y decidir que ya estoy identificando un caza ruso Su-35 Flanker Echo. Entonces, esto es el lenguaje que realmente un analista va a utilizar. Detecto, reconozco o identifico. Finalmente, el análisis va a continuar o empezará, más bien, el analista haciéndose una pregunta de qué es lo que hay aquí. Eso es fotointerpretación pura y dura. Resolver ese tema, identifico esto, y ya está. Pero una vez que ya tiene claro lo que hay en la imagen, se hace una segunda pregunta, que es análisis, y eso ya conforma todo lo que es inteligencia de imágenes. Y la pregunta es, ¿qué está ocurriendo aquí? Y no es fácil, realmente no es fácil, porque supone aprender mucho del entorno del objetivo en sí, de asociaciones entre equipos, procesos, si está en servicio o no, y sobre todo la actividad, si es usual o no usual. Así que las pautas a seguir para poder realizar un correcto análisis de objetivos militares es hacer un estudio previo de recopilar indicios interpretativos y de actividad usual o no usual de la zona de estudio y de los objetivos en concreto, aparte de tirar de información de OSINT, de libro de claves, etc. En estas pautas a seguir antes de, no nos olvidemos de la ayuda que la inteligencia geoespacial va a tener para el analista de imágenes con capas de información geoespacial que siempre va a tener y nos ayudará a resolver preguntas de dónde estoy. No nos olvidemos, creo que no lo he dicho, pero las plataformas cualquiera ya lleva un sistemas GNSS o como GPS, que es como a veces se explica, o sistemas inerciales. Es decir, que las imágenes al día de hoy todas tienen coordenadas, precisas o no, pero todas tienen coordenadas, con lo cual el enlace con los datos de información geoespacial es directo. Es decir, que hoy nos va a ayudar a resolver estas cuestiones, ¿no? De dónde estoy, dónde están los no combatientes, dónde están las fuerzas propias y adversarias, dónde se encuentran los obstáculos, sean naturales o artificiales, y cómo es el entorno. Y aquí ya vamos en este queso de estas tres áreas, es el estudio del área de interés
qué antecedentes y contextos existen en ese área de interés, la que sea. Si es posible cuantificar el grado de cambio en el tiempo en ese área de interés. El propósito ya lo hemos visto, que es fundamental. ¿Cuál es el propósito de la misión de atención? Yo ya tengo la imagen o imágenes, tengo que ver el propósito, porque la imagen viene todo lo que pueda haber en una zona. El analista no tiene que perderse en cosas que están ahí, sino ir al propósito de la imagen e informar solamente de aquello que realmente va a ser de interés. No llenar de información que aunque la imagen esté, pero llenar de paja un informe que luego se pierde lo importante. Es decir, los informes son escuetos, se tiene que ir al grano, aunque en la imagen haya mucha información. Por eso, esa pregunta de quiénes son y qué información necesitan los usuarios finales es fundamental hacérsela. Si es inteligencia genérica, si son de ingenieros, si son de comunicaciones, es decir, siempre atender, por ponerme en plan empresarial, al cliente. ¿Qué es lo que necesita el cliente de esta imagen? A eso es lo que voy a poner énfasis en el análisis. Todo lo demás puede ser que le confunda. Finalmente, el procesado de datos es dar pie a que esto tiene hardware y software de por medio y hay normativas para captura y almacenamiento de datos. No solo es una interpretación visual. Un ejemplo de todo lo que acabo de contar de trabajo previo, ¿no? Vamos a remontarnos a la Operación Atalanta contra la piratería somalí. Hay mucha institución que está en ello, ¿no? Como la OTAN y la Unión Europea. En estas imágenes vemos dos embarcaciones pesqueras, ¿no? El Dhow y el esquife yemení, que en sí tienen su labor de pesca inofensiva en sí. Sin embargo, los piratas somalíes utilizan este tipo de embarcaciones para realizar sus asaltos a buques. Entonces, el analista timing, ¿cómo es capaz de discernir si la actividad es de pesca o no, o es sospechoso de ser pirata? En este caso, esas pautas hemos dicho que hay que recopilar indicios. Los indicios que tras el tiempo se van acumulando y se van reformando, son lecciones aprendidas que se van pasando entre analistas, bueno, pues son claros. Que si hay garfios escaleras, no es normal que vaya a pescar, como en esta imagen. Si hay excesiva cantidad de provisiones o personas a bordo, y sobre todo de combustible, tampoco barcos de bajura cercanos a la costa. Si realmente se alejan de la costa, ya no es su sitio habitual. Y si además tiene mucho bidón de combustible, ya es sospechoso de él. Si además disponen de armamento, pues como la imagen de abajo, que hay un RPG y AK-47, bueno, ya de pesca no van, claro, ya eso ya es obvio. Si hay grandes buques, como posible buque nodriza, que no transmiten el sistema obligado de transmisión, el AIS, ya también se queda señalado como sospechoso. No visible equipo de pesca, no encendido de luces durante horas de oscuridad y algunos más que hay, que tampoco hace falta nombrarlo, pero vemos que el analista de imágenes sin esta información se pierde. Puede ver cientos de barcos pesqueros y solo 2 ser realmente sospechosos de piratería. Por eso es bueno, como ejemplo, ver y trasladarlo a cualquier otro tipo de objetivo. Esta imagen también es interesante de ver la importancia del contexto. No sé si se verá bien porque las imágenes son pequeñas, pero bueno, aquí tenemos la bahía de Sebastopol, en Crimea, donde está la flota rusa y también ucraniana del Mar Negro. En la entrada de la bahía hemos hecho un zoom y vemos cómo la imagen del 12 de marzo de 2014 hay una pequeña embarcación que es un remolcador. Uno puede responder a la pregunta ¿qué es lo que hay aquí? Si seguimos el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Pues un remolcador con un cable que quizás no se vea, pero bueno, está con un cable que transporta 4 elementos flotantes, parecido a barreras de contención. El cable continúa hasta un punto blanco que hay en la entrada de la bahía, también enfrentado a él hay otro, que no estaba en los días anteriores, que posiblemente sean boyas de amarre. 6 días más tarde, la situación era esta otra, la de la derecha, el mismo remolcador, los mismos elementos flotantes, pero en esta imagen de la izquierda la bahía está cerrada y en la derecha abierta. Ahora, el analista tiene que preguntarse, bueno, ¿y qué está ocurriendo aquí? ¿Es esto normal? ¿Es usual? No es usual. Para no alargarme, se comprueba que esto no es normal. No es usual encontrarse una barrera de contención en la entrada de una bahía. Su lugar habitual es el puerto, en diques donde se sitúan los buques en el momento de petrolear, de cargar de combustible, o en zonas de fondadero de barcos, externa o dentro de la bahía, si es grande, ¿no?
o porque haya habido un derrame. Es decir, su sitio no es ese. Entonces, ¿por qué están situados ahí esos elementos? Y es aquí entra a jugar el contexto. En febrero del 2014 fue la fecha de anexión de la península de Crimea por Rusia. Entonces, aquí lo que estamos viendo es simplemente que lo primero que hizo Rusia fue hacer un bloqueo naval a la bahía de Sebastopol, de tal manera que la flota de Ucrania no pudo operar libremente. De hecho, el buque insignia, una fragata que venía precisamente de la operación Atalanta contra la piratería somalí, no pudo entrar a su puerto, a Sebastopol, y tuvo que fondear en Odessa, puerto que no estaba preparado para una fragata de esas dimensiones, con lo que ello supone, ¿no? Si hablamos de objetivos militares, pues quizás haya que ver una transparencia como esta, ¿no? Lleno de símbolos que las Fuerzas Armadas les gusta emplear, ¿no? Es una simbología que representa el tipo, la función de cada unidad. Si es una brigada, un batallón, una compañía de ingenieros, de infantería, etcétera. En cada icono de esto, bueno, uno puede pinchar y ver qué vehículos, qué material, qué personal dispone de cada unidad en esta estructura jerárquica. La figura se ve el ORBAT, esto se conoce como orden de batalla, el ORBAT, desplegado por Ucrania en el 2016 dentro de lo que denominó Operación Antiterrorista en el conflicto inicial de Donbass. Las TTP, tácticas, técnicas y procedimientos, van relacionadas con el ORBAT. Por cierto, la TTP también se utiliza mucho en idioma informático en ciberdefensa. Bueno, la táctica en sí se puede definir como un conjunto de reglas a las que se ajustan las operaciones militares y con la cual la instrucción dentro de la doctrina de cada país está fijada en esas tácticas. Es decir, los ejércitos del mundo se instruyen constantemente en lo que está escrito en sus tácticas. Es ese arte de desplegar, mover las tropas para alcanzar ciertos objetivos. Las técnicas son los métodos, el modo de llevar a cabo o efecto la táctica, y los procedimientos en sí es descripción detallada de cada técnica. En una palabra, si yo conozco en cada misión IMIN de objetivos militares tanto las TTP como el ORBAT, podré realizar un análisis riguroso. No me quedaré solo con qué hay aquí, si hay carros de combate o autopropulsados o vehículos de combate de infantería, sino que comprenderé algo más. Comprenderé por qué están allí, qué están haciendo, cómo es su táctica, cuál es su procedimiento, dónde querrán ir. Es decir, ya la imagen, conociendo esto, da muchas más respuestas que un simple veo esto. Sí, vemos que para objetivos militares de este estilo es fundamental conocer estas dos cosas, TTP y ORBAT. Simplemente hay que tener en cuenta que en conflictos armados como el actual, que se alargan en el tiempo, los actores se van adaptando a las dinámicas cambiantes, ¿no?, de un conflicto, transformándose sus TTPs a la situación. Lo que le ha pasado a Rusia, sin ir más lejos, donde las primeras semanas fue un desastre logístico, fue un desastre su táctica, todo el mundo sabía lo que iba a hacer, con lo cual se preveía sus movimientos y se tuvo que ir de la zona de Kiev, que ir de la zona del norte, y ahora está cambiando sus TTPs, porque lo que hizo inicialmente no le ha funcionado. Esto obliga a los analistas SIMIN a reconocer un nuevo modo de adaptación para volver otra vez al punto inicial. Conozco lo que vas a hacer, ya la imagen me va a dar más información. En este caso de esta diapositiva es del año 2018, obtenida por un mini UAV de la OSCE, dentro de la verificación del Tratado de Minsk, donde las dos partes del conflicto armado tenían que retirar material pesado, carro de combate y artillería principalmente. Los analistas SIMIN de la OSCE, civiles, tiraron del ORBAT, es decir, qué es lo que tiene Ucrania, qué es lo que tiene Rusia. Tiraron de bases de datos, de material militar de origen ruso, compararon con lo que la imagen ofrecía y pudieron realizar un informe correcto de qué incumplía el Tratado de Minsk, lo que está en rojo, artillería autopropulsada, carro de combate, artillería remolcada, y lo que estaba dentro, es decir, lo que no era un incumplimiento, lo que está en blanco. O esta otra imagen de una base aérea en Bielorrusia, donde vemos una aeronave de gran dimensión y a su lado un croquis, también base de datos, tirar del ORBA, es decir, de proliferación, de si esta identificación ya posible, como es el Il-76, un transporte militar de origen ruso, pues hay multitud de países que lo tienen, Bielorrusia entre ellos, donde aquí se le mediría su longitud, su envergadura de alas, se compararía si tiene 4 motores, la forma, es decir, se lograría una identificación correcta de este tipo de aeronaves. Esto quizás sea un poco más difícil de comprender para aquel que no esté habituado,
volvemos a hablar de Ucrania y Rusia. Son 3 localizaciones diferentes. Es un objetivo militar. Y realmente lo que aquí se ve simplemente son 5 manchas oscuras en el suelo, paralelas entre ellas y todas de la misma forma y dimensión. Arriba a la derecha, creo además se ve más o menos bien que hay tracks, hay rodadas de vehículos que siguen un mismo patrón. Además tienen un mismo ancho. El que está habituado a ver estas marcas en el suelo, por inferencia saca que ha habido un ataque por sistema de lanzacohetes. Este de la imagen en concreto es el PM-21 Grad. Sus siglas OTAN son MLRS. Es decir, si conocemos el Orbat ruso, en este conflicto del Donbass inicial, de las imágenes de 2014 y 2015, el Orbat en concreto de esa época marcaba que el grupo táctico BTG ruso tenía apoyos diversos, entre ellos artillería MLRS, con 5 vehículos. Ahora comprendemos por qué hay 5 marcas. Son esos 5 vehículos que tiene Rusia en este Orbat. Actualmente han aumentado de 5 a 6, es decir, que actualmente veríamos 6 marcas y no 5. Y ya para finalizar, un problema que puede haber si se estudian objetivos militares de equipo militar en concreto, que es el uso de la decepción, el uso de señuelos, que son, o distinguir entre qué material es real, qué material es falso. O sea, al día de hoy, pues realmente la industria de hacer cosas falsas es enorme. Es difícil realmente como analista IMIN llegar a discernir esto es falso o esto creo que. Para Rusia, si uno ve, un RPAR ruso ve este medio, que es el HIMARS americano, el M142, es un medio muy potente de lanzacohetes, además guiado, es decir, que bate el objetivo y acierta, y con un gran alcance. De hecho, Ucrania está haciendo bastante daño a Rusia utilizando estos medios americanos. Pues si un AV ruso, alguien que está viendo las imágenes, ve esto, no se pregunta si es falso o no. Directamente dará una orden prioritaria de ataque a este objetivo, utilizando quizás un misil Caliber que cuesta miles de dólares. Este vehículo de la izquierda es falso. A Ucrania le cuesta $1000 hacer esta maqueta de madera. Entonces vemos cómo Rusia está, ya dice que ha destruido más de 20, Rusia está malgastando misiles que ya empieza a no tener, que cuestan miles de dólares cada uno para destruir señuelos de madera que cuestan $1000. Vemos la importancia que tiene, ¿no? Abajo hay 2 aviones en pista sobre el apron de hormigón que son reales. Los que están sobre la hierba son falsos. Lo mismo, es difícil discernir así a simple vista cuál es verdadero, cuál es falso. Se necesitan otro tipo de indicios. Bien, pasando a lo que es el informe en sí, vemos que, bueno, en este caso vemos una base aérea, bueno, este caso es de Bielorrusia además. Una labor de vigilancia se puede comparar en esta base aérea que aeronaves pertenecen a la base aérea, forman parte de su órbita habitual y qué aeronaves no pertenecen a ella, se hayan incrementado, cuáles faltan, cuáles son nuevas. Esto se hizo antes del conflicto de Ucrania. Los analistas IMIN realizan informes con imágenes, con información superpuesta sobre ella, aparte del texto, haciendo zoom a las áreas de interés, en este caso el apron. Y bueno, aquí se llegó a concluir que esta base aérea de Bielorrusia se estaba acumulando material aéreo, tanto helicópteros de ataque a tierra como cazas también con el rol de ataque a tierra rusos, que no pertenecían a esta base, evidentemente, y es Bielorrusia. También se observó como en bases aéreas rusas cerca de Ucrania se iban incrementando también el número de aeronaves. Es típica misión de vigilancia para predicción de lo que va a ocurrir. Finalmente ya el lenguaje que va a emplear el analista a la hora de poner esa información, como hemos comentado, va a ser información dirigida al propósito. El texto debe ser lo más objetivo posible. Es decir, que si no se sabe, no se sabe, hay que poner objetivo no identificado. Objetivo identificado porque ya las hipótesis contrastadas dan lugar al 100%. Todo aquello que quede entre medias hay que trasladarlo de alguna manera. Y hay tablas estimativas, como esta gradación de Ken, también conocidas por lo que estudian inteligencia general, porque utilizan también estas tablas. Es decir, hay una división del 50% de creo que es este objetivo, que sería probable, y menos del 50% sería posible. Y a partir de ahí, esa terminología de gradación. Bueno, la parte final
este ciclo terminaría con la difusión, que tiene que ser realmente oportuna, es decir, tiene que llegar cuando realmente haga falta. Bueno, pues ya prácticamente hemos terminado, solo queda una diapositiva, que es concluir un poco todo lo que hemos llegado a contar en estos, no sé el tiempo que llevo, en estos 40 minutos quizás. Y es que el análisis de objetivos militares, pues vemos que va a variar realmente si es paz o es conflicto armado. Va a tener mucha importancia el conocimiento previo del contexto de la situación, si son equipamiento militar, las TTP y el ORBA, como hemos visto, que estos análisis de objetivos militares van a depender mucho de en qué nivel nos encontremos, si es estratégico, operacional o táctico, y finalmente ese informe tiene que ser totalmente objetivo. La predicción no le corresponde al analista IMIN, le corresponde al analista de inteligencia, que es el que va a juntar información proveniente de imágenes, quizás con otras piezas de puzzle, como puede ser UMIN u otras fuentes de obtención, para finalmente el analista de inteligencia realizará esa predicción, si es lo que le han pedido. Y siempre me gusta pues, poner el factor humano, ¿no? Que es complicado. El analista IMIN formado es un recurso crítico, porque se tiene que estar formando continuamente. Así que muchas gracias por atender el que haya llegado hasta el final y espero que haya sido de utilidad, haber abierto este campo nuevo de conocimiento para aquel que no sabía de este mundillo de objetivos militares. Así que estoy dispuesto, como no, a contestar a las preguntas que hayan podido surgir. Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por la exposición. Creo que ha sido muy pedagógica por los comentarios y preguntas que están haciendo desde la audiencia. Hay algunas preguntas interesantísimas que sí querría plantearte, porque creo que van a responder a gran parte de la audiencia, porque muchas se han repetido. Entonces, en relación a la profesión de analista IMINT, desde el ISA Institute sí que vemos que hay una creciente demanda por formación en estas disciplinas, no solo por parte de instituciones públicas, tanto en Europa, América Norte y Sur, como en África, que es donde formamos a más instituciones, sino también en otros lugares. Pero hay varias personas que preguntan por si crees que la profesión de analista IMINT tiene futuro, tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas. Bueno, claro, de todas las Fuerzas Armadas es continuar con una labor que llevamos llamada de 100 años. Es decir, dentro de las Fuerzas Armadas, por supuesto, continuamos con lo que antiguamente se llamaba fotointerpretación militar. La denominación de imagery vino con el mundo digital. Antes los sensores eran analógicos, rollo de película. Así que esa denominación imaging es a partir de que hubo imágenes digitales. Es decir, que Fuerzas Armadas es continuar con lo que ya se está haciendo. Para fuera o externo al mundo militar, es que también se está haciendo, como antes comentamos, cada vez se está utilizando más el mundo de imágenes, tanto satélite como de drones, como de fotogrametría que antes comentamos. Es decir, que es que no solo en defensa y seguridad se utilizan imágenes, se utilizan constantemente por todo el mundo, civil y militar. Empresas de infraestructura, de cartografía, etcétera, pues utilizan todo este tipo de imágenes. Es decir, que ese futuro tiene y más, porque vivimos inmersos en el mundo de imágenes, inmersos en tratamiento digital de imágenes, donde el apoyo a lo que el ojo humano ve es enorme. Es decir, que automatismos y lo que es la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, evidentemente. Hay varias preguntas en ese sentido también, cómo la tecnología está cambiando todos los sectores y roles profesionales, pero algunos asistentes, como Manuel, por ejemplo, que es alumno del máster de inteligencia, pregunta hasta qué punto la inteligencia artificial afecta a esta industria, ya sea positivamente o negativamente para las salidas profesionales como analista IMINT, lo que puede hacer una máquina si puede sustituir al ojo humano. Esta pregunta no la hacemos todos, yo he incluido, y trabajo con software profesional de tratamiento digital de imágenes del siglo XXI, es decir, lo que uno pueda pensar que uno puede hacer a una imagen, sea del sensor que sea, pues, se puede hacer, incluso son programas abiertos, es decir, que uno puede programar en un lenguaje de programación concreto y crear nuevos algoritmos y depositarlo. Es decir, sí, realmente la inteligencia artificial está, esa búsqueda de patrones automática no está. Por ejemplo, en objetivos militares, si veo aviones en pista, no hace falta que uno lo cuente. Esa búsqueda de patrones automática lo va a hacer por ti.
los va a contar, incluso a medir, georreferenciar y los va a depositar. Tiene limitaciones, como no. Las sombras son una de ellas. El tema atmosférico, de luminosidad también. Detección de cambios es enorme también la respuesta que da esta inteligencia artificial, sobre todo en imágenes radar, súper sensible a cualquier cambio en el terreno. Y se está haciendo muchísimo análisis radar por interferometría, una tecnología concreta de detección de cambios utilizando inteligencia artificial o un software ya muy avanzado de tratamiento digital de imágenes. Ahora, sustituir el ojo humano, pues depende de la importancia que tenga el análisis. Es decir, si es mera cartografía, es decir, que de manera automática uno o el ordenador, la máquina, diga esta es una nueva urbanización, incluso puedo digitalizar los edificios, bueno, si a alguno se le escapa, por lo que sea, no pasa nada. Ahora, si hablamos de IMI en conflicto armado, es conveniente que la verificación por un ojo humano, por un analista, pues pase por allí. O sea, no confiar todo en automatismos. Yo no me atrevería, de hecho, por muy bueno que sea el software, y lo es, a dejarlo todo, confiarlo todo a la máquina. Es decir, una comprobación, aunque sea de lo importante, del ojo humano, siempre es conveniente que lo tenga. Sí, sí. Incluso la interpretación, ya no solo la identificación, ¿no?, de objetivos, sino la interpretación del uso que se le está dando o Claro, del es que uso que son... potencialmente Sí, se le sí. puede dar. Una máquina ahí, un algoritmo es muy difícil de configurar porque los escenarios son infinitos. Sí, las redes neuronales de aprendizaje que sí, cada vez son mejores realmente, pero ese análisis de actividad usual o no usual, ese aprendizaje de la máquina es muy complicado. Al día de hoy no está desarrollado. Está desarrollado esa búsqueda de patrones. Pero el reconocer como actividad usual o no en un vídeo, eso es el ojo humano. A veces es que no hay otra manera. Sí, sí. Hay algunos asistentes que están preguntando por el curso analista IMINT y nos preguntan si es imprescindible tener conocimientos técnicos para iniciarse en esta disciplina. No, para iniciarse no es necesario tener conocimiento técnico de un software concreto, ni de geografía. A ver, todo ayuda. Es decir, aquel que ya los tenga, evidentemente va a tener un plus, pero no hace falta inicialmente en un curso de analista timing básico tener ningún conocimiento. Más que tener mente abierta, ser capaz de tener paciencia, porque lo que se va a explicar en un curso básico es precisamente el método y el procedimiento de fotointerpretación y de análisis. Una vez que ya se tiene, uno puede subir un peldaño en la formación y ahí ya empezar a aprender de objetivos. Es decir, ya que sé fotointerpretar y hacer análisis, necesito un conocimiento más profundo de los objetivos que uno sea de interés, sea infraestructura crítica, aeropuertos, puertos, industria, o sean objetivos militares como identificación de material militar. Una vez que ya ese segundo peldaño se ha subido, habría un tercero, que es, vale, con las imágenes digitales las tendré que tratar con algún software. ¿Qué software voy a utilizar? Es decir, ese sería ya un tercer peldaño, el uso técnico ya de un software concreto. Los hay de pago, que evidentemente son los mejores, y los hay gratuitos, que tampoco son tan malos. Hay algunos que son bastante decentes, la verdad. Sí. Pregunta Alberto, uno de los alumnos de esta última edición del máster de analista de inteligencia, que hasta qué punto es fiable la utilización de fuentes abiertas para la recopilación de imágenes. En efecto, como has mencionado en tu ponencia, el IMINT cada vez se incrusta más en lo que podría ser OSINT, ¿no? Y hay unos vasos comunicantes entre ambos canales y disciplinas, pero ¿qué podríamos decirle a Alberto en cuanto a la pregunta de hasta qué punto es un canal fiable de utilización en ciertas ocasiones para obtener imágenes fiables? Bueno, en inteligencia general, claro, la fuente es muy importante, es decir, la graduación de qué grado de fiabilidad tiene una fuente determinada. Si hablamos de imágenes o información extraída no solo de Internet, OSINT es mucho más que Internet. Libros especializados o revistas técnicas también es OSINT, no solo el mundo de Internet, porque sea lo más usual encontrarlo. Es decir, si a nivel gubernamental, a nivel de una organización o una institución con dinero, se tira de fuentes fiables, que muchas son de pago. Es decir, imágenes, uno no va a Internet a sacar imágenes, las adquiere pagando a un satélite o disponiendo de un satélite propio. Que ya las fuentes
es el dato en bruto y muchas veces no se comparte con nadie más. Esta es mi información, mi dato, y la información elaborada ya es inteligencia. Es decir, a esta imagen, ya ese dato en bruto hará inteligencia. Es decir, la imagen en sí, Google Earth está ahí. Google Earth está bien como base visual, que todo el mundo lo tiene, incluso tiene un histórico de imágenes, con el cual uno puede mirar ese histórico de imágenes. También que sepamos que hay ciertos objetivos que en Internet vienen tapados o vienen falseados porque son sensibles para el país concreto que ha pedido a Google Earth que su zona sensible no aparezca o aparezca difuminada, no con resolución o simplemente disimulen lo que hay ahí, ¿no? Es decir, que también la fuente de ver material militar. Janes, no sé, seguramente muchos sabrán lo que es una empresa llamada Janes, que en el mundo de inteligencia pues, se utiliza bastante. Es un medio, no digamos oficial, es una empresa privada que cuesta muchísimo ser usuario de esa institución, pero es fiable. Entonces, como es fiable, uno puede tirar de esa fuente de base de datos de informe de inteligencia, de material, de equipamiento militar de todo el mundo, porque es fiable. ¿Qué falta todo eso? Pues bueno, pues si no queda más remedio que tirar de fuentes abiertas, no ya digo Wikipedia, sino cualquier otra, pues hay que tener claro lo que uno está haciendo. Es decir, tener la referencia de esta información la he extraído de esta URL, de esta fuente, dando pie a que alguien lo lea y diga, pues no me fío. No dar pie a que si uno saca las características de un material militar de páginas de internet, que hay muchísimas y muy buenas, pero dar pie a que pueda estar equivocado o desfasado. Muchas veces no es que esté equivocado, sino que está desfasado y no viene lo actual. No sé si he contestado a la pregunta, si Sí, me he perdido de algún matiz. yo creo que ha quedado clarísimo. Otras preguntas están en torno más a la evolución que este canal puede tener con las nuevas iniciativas empresariales que hay en la industria aeroespacial, la llegada del 5G, el abaratamiento de los servicios de obtención de imágenes por parte de empresas comerciales que ofrecen ese tipo de servicios, tanto a otras empresas que contratan esas imágenes obtenidas de satélites privados, como incluso instituciones públicas que también se apoyan en esa industria privada para complementar o cubrir esas zonas, regiones o tecnología que no pueden disponer o que no les sale rentable disponer, sobre todo países pequeños o medianos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿crees que está muy lejos el día en el que podremos consultar imágenes satelitales en directo, a muy bajo coste o incluso de forma gratuita, como hoy en día podemos visitar Google Earth, Google Maps o incluso Google Street View, ¿no? Que te permite hasta bajar a vista hombre a visitar pues, dónde ha pasado el coche de Google fotografiando 360 grados? Pues sí, ese día ya ha llegado, ya disponemos de millones de productos, ¿no? Petabytes de imágenes muy actualizados y gratuitos, además, que simplemente con hacerse un perfil, usuario y contraseña de ciertas empresas, pues ya te permiten descargas de imágenes. Bueno, ahora otra cosa es la resolución espacial. Las de muy alta resolución espacial, empresas como Maxar, no van a estar disponibles de manera gratuita. Esas son quizás las que más se demanden por la capacidad de identificación de objetivos pequeños. Pero, por ejemplo, imágenes de Landsat 8, muy interesantes para el mundo de teledetección en general, como imágenes multiespectrales, a 30 metros de GSD, parte de multiespectral y 15 metros de pancromática, ya se puede descargar. Hay páginas que uno, como Earth Explorer es una de ellas, que uno puede ir a cualquier parte del globo y descargar imágenes completas a su propia resolución y con toda la potencia que tiene. Mucha gente, de hecho, se dedica a descargar este tipo de imágenes para hacer teledetección ambiental, ver recursos forestales o de agricultura de cualquier lugar del mundo. El programa europeo Copérnico, sin ir más lejos, también se puede descargar de manera gratuita imágenes de radar de apertura sintético del Sentinel-1 o del Sentinel-2, imágenes multiespectrales. Pero como digo, las imágenes de muy alta resolución, no, todavía no hemos llegado a eso. Yo no sé el futuro, porque cada vez, evidentemente, hay más empresas que lanzan satélites que van teniendo cada vez una resolución, al menos, si no muy alta resolución, al menos alta resolución para poder extraer bastante información, pero a día de hoy no. Es decir, que entendemos que cuando uno contrata un sensor de muy alta resolución, pues puede costar en torno a $20 por kilómetro cuadrado. Y muchas de estas empresas te piden mínimo 100 kilómetros cuadrados. Es decir,
gratis no es. Eso no lo dan en plan gratuito, pero muchas otras cosas sí. Bueno, en España se pueden descargar de manera gratuita ortoimágenes de 25 a 50 centímetros del territorio nacional en España, del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea de España, a través de la página de descarga del CENIC, del Centro Nacional de Información Geográfica. Es decir, que sí, hay mucha visualización y descarga, pero hasta cierto límite. El IMINT requiere muchísima práctica, como siempre decimos en los cursos, ¿no? Que el ensayo-error y, digamos, trabajar el ojo es lo que más ayuda al analista IMINT a poder avanzar y aprender. Pero preguntan algunos asistentes si existen algún tipo de páginas o programas gratuitos para empezar a practicar, para poder iniciarse o que tengan un precio asequible para poder adentrarse en esta disciplina. Sí, por supuesto, claro, existen programas, los caros, es decir, los profesionales, como quizás alguno conozca, Envy, Erdas, PCI Geomatic, el mundo GIS, ArcGIS Pro actualmente, es decir, son programas muy conocidos, pero son de pago y hacen muchísimo, pero bueno, habría que irse a lo barato. Entonces, como software gratuito también lo hay, puede meter software GIS gratuito y salta multitud de páginas. Bueno, yo puedo recomendar uno que es muy conocido y más que nada por no recomendar muchos, recomendaría uno concreto porque tiene muchos videotutoriales, hay mucha gente que trabaja y da su información y lo deja para otros usuarios, que es QGIS. QGIS es un buen programa gratuito, GeoGesic también. Pero vamos, si a mí me dices uno en el cual cumpla la función de hacer análisis raster de imágenes y también información vectorial de fuente de datos de información geoespacial, QGIS es un buen programa. Luego, aparte, programas tipo Photoshop, aunque ya no tengan ese punto de geo o ese punto de imágenes, son programas de tratamiento digital de imágenes potentes, ¿no? Pues programas de tipo Photoshop, venido a menos, es decir, ya gratuitos, también los hay unos cuantos. En ese sentido sí que son programas que se utilizan mucho, ya no para hacer análisis inicial, sino para realizar imágenes que luego van a ir a un informe. Hemos visto en la presentación, así de manera somera, imágenes que luego van a informe, que tienen una cabecera, un pie, tienen información superpuesta sobre la imagen. Todo eso en programas tipo Photoshop es muy ágil y muy útil de llegar a tenerlo. Es decir, que sí, estos programas también son gratuitos y también se utilizan. Dos preguntas más, porque hay muchas más preguntas. Prometemos hacer más ponencias en otros ámbitos más específicas para ir cubriendo todos los ámbitos del conocimiento de interés, pero tenemos que acotar. Entonces, dos preguntas más que creo que son interesantes y que se han repetido en ocasiones. Si pudieses, Carlos, explicar la complementariedad o diferencia entre la disciplina GeoINT y la de IMINT, porque varias personas lo han preguntado. Sí. De hecho, hay mucho militar que tampoco lo tiene claro. O sea, es normal. IMINT es lo que siempre ha existido, inteligencia de imágenes. El producto, el dato en bruto es la imagen proveniente de los sensores que ya hemos visto y la información elaborada la hace un analista. Es decir, ya está. IMINT tiene vida propia. Pero inteligencia geoespacial tiene 3 apartados. 2 de ellos lo comparte con IMINT. Es decir, tiene un apartado que es Imagery, sensores, inteligencia de imágenes, es decir, extracción de información a través de esas imágenes, y luego tiene una tercera parte fundamental que es información geoespacial, datos, principalmente podemos hablar de cartografía digital, y la gran diferencia entre GeoINT e IMINT es que IMINT sí está considerada una disciplina de obtención, pero GeoINT no. GeoINT genera productos geoespaciales que alguien ha solicitado, como capas de geografía humana. Es decir, si alguien, para entender el contexto de un área determinada de operaciones, por poner Afganistán o Mali, es igual, la zona del mundo que sea, se necesita saber etnias, religión, el tema físico, cómo está distribuido. Todo eso, por capas de información geoespacial a través de un software GIS, es ideal. Es ideal verlo. Y, por supuesto, a través de combinarlo con imágenes. Es decir, para simplificar la respuesta, IMINT es una disciplina de obtención, GeoINT genera productos de información geoespacial que alguien ha solicitado. Y principalmente en labores de geografía humana, geografía física, es muy bueno, claro, es fundamental.
Y la última pregunta, que ya quizás tiene un carácter más geoestratégico, que estos temas siempre suelen gustar en estas masterclass, pregunta José Manuel Fernández si Europa tiene su propia capacidad de acceso a imágenes de alta resolución o dependemos como europeos de la tecnología proveída por Estados Unidos. Bueno, es evidente y a nadie se nos escapa que Estados Unidos es líder mundial en todo esto. Empezó él en el año 72 lanzando su primer satélite con sensor digital, el Landsat inicial, y continuó. Pero Europa está ya a alto nivel, es decir, que en cuestión satélites, tanto radar como ópticos de alta resolución, Europa tiene los propios, es decir, esos denominados a veces satélites espía, pues se dispone. ¿Quién es líder en Europa? Pues el primero que empezó, que fue Francia. Francia en su día tuvo, el presidente entonces, François Mitterrand, tuvo su aquel con Estados Unidos, que solicitó imágenes sensibles de una zona concreta de Estados Unidos, se la denegó, y Francia dijo, pues acabó, vamos a hacer también, a lanzar nuestro propio satélite de observación terrestre para no depender como europeos de Estados Unidos. Y bueno, pues Francia fue la pionera y a partir de ahí le hemos seguido al resto de países. Italia es pionera también y potencia en lo que es radar petrosintético satelital. Alemania, es decir, que sí, Europa, aunque haya llegado un poco más tarde que Estados Unidos, pero ya no es tan dependiente, ni mucho menos que de Estados Unidos, ¿no? Perfecto, pues sintiéndolo mucho, como siempre, a estas alturas de la masterclass tenemos que dejarlo aquí. Esperamos que esta masterclass de hoy ayude a entender mejor la profesión del analista imaging, la disciplina de inteligencia de imágenes en general, porque es una profesión muy bonita, es una disciplina muy atractiva también por poder entender y complementar incluso otras fuentes, como pueden ser fuentes abiertas, fuentes humanas o de otra índole. Esperamos también que haya permitido esta masterclass divulgar cultura de defensa, asignatura pendiente en muchos países para poder acercar la actividad de las Fuerzas Armadas, no solo en conflictos armados, sino también en todo el resto de escenarios en los que las Fuerzas Armadas trabajan y protegen a sus conciudadanos dentro y fuera de sus fronteras. Aquellos que queráis formación en inteligencia, IMINT, obtención de información, análisis de inteligencia, análisis internacional y geopolítico, recordad que en Visa Institute tenemos desde cursos de introducción a cursos intermedios, avanzados, incluso másteres universitarios, como varios de los alumnos que han hecho preguntas. No dudéis en aquellos que andáis más perdidos o que necesitáis un asesoramiento académico y profesional, que muchas de las preguntas van en ese sentido, preguntándonos por vuestros casos particulares. Pedirnos asesoramiento sin ningún compromiso, contactarnos a través del correo electrónico, a través del chat, os llamaremos o hacemos una videollamada para poder aportaros dentro de nuestras posibilidades toda la información que necesitéis para poder valorar, formaros o dedicaros profesionalmente a alguna de estas disciplinas. A su vez mencionar, que no lo solemos hacer, pero es muy relevante, aquellos que estéis interesados en conocer a profesionales del sector como a Carlos, procedentes de más de 80 países, que es de donde forman nuestro equipo de más de 100 profesores, con los que debatir y analizar conjuntamente sobre estos temas, intercambiar información, asistir a eventos presenciales o online como estos. No dudéis en acceder a LISA Comunidad, que es nuestra plataforma, una plataforma segura, sin anuncios, que está alojada en Discord, donde podéis ampliar vuestra red de contactos y donde podéis conocer a otros alumnos, tanto de máster como de los cursos, para poder intercambiar información. Y es otra forma también de hacer networking tan necesario en este sector en el que trabajamos. Dicho esto, Carlos, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia, tu perspectiva desde este punto de vista tan pedagógico, tan divulgativo, acercando algo que a priori es muy complejo y que tiene muchos tecnicismos a personas que no lo conocen, ¿no? O que no lo conocen tan en detalle, porque ha resultado muy interesante. Así que muchísimas gracias. A ti, Daniel, a vosotros. Pues nada, lo dejamos aquí. Si os ha resultado útil, como siempre, si habéis aprendido algo, no dudéis en compartir este contenido con vuestros contactos, con vuestros compañeros de trabajo, porque es la mejor forma de demostrarnos que os interesa y que queréis que sigamos organizando cada semana masterclass como estas con profesionales en activo como Carlos. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Os deseamos un feliz día. Cuidaos mucho y hasta pronto.